Hola, buenos días a todos. Gracias por conectaros. Vamos a dejar los 2 minutitos de rigor a ver si se animan más personas a unirse y empezamos con el webinar. Un minutito más y empezamos, que se está conectando la gente todavía. Genial, bueno, ya hemos dado los 2 minutitos, así que vamos a dar por empezado el webinar. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de novedades laborales de septiembre. Bueno, ahora ya ha venido el frío y parece que nos queda muy lejos el verano, pero bueno, la idea tras este webinar es como volver un poco al ruedo, hacer un poco de recopilación de todas las novedades que han ido saliendo durante el verano y también las que van a venir pronto, que están sobre la mesa. Entonces es una forma, ¿no?, de situarnos un poco y volver a la rutina. Yo soy Sara Furiati, seguramente no me reconocéis porque no estaba en el cartel. Yo trabajo en el departamento de marketing de Payfit España y bueno, os voy a estar acompañando junto a Alejandro, que es nuestro experto, durante el webinar de hoy, básicamente pues presentando y moderando al final las preguntas. Entonces, me quería detener un minutito para explicaros qué es Payfit a los que no lo sepáis todavía. Payfit es una asesoría laboral digital y somos la empresa que está detrás de la organización de la jornada de hoy. Básicamente, pues somos un software de generación de nóminas que facilita la vida de mucha gente que trabaja en recursos humanos a diario. Básicamente, lo que podéis hacer con Payfit es generar las nóminas mensuales en pocos clics cada mes. Entonces, esto os permite ahorrar tiempo y visibilidad. Ahora os voy a dejar más información sobre Payfit en el chat, también mi correo por si queréis saber más al final del webinar. Me podéis escribir o podéis solicitar información directamente desde nuestra página web. Os presento también a Alejandro, que ya os digo que es nuestro protagonista de hoy. Él es experto laboral y en seguridad social y es el que os va a explicar todo lo que tenemos ahora sobre la mesa, que está aquí en esta agenda. No os asustéis, va a ser rápido, aunque parezca muchísimo contenido. Y nada, mencionaros antes de empezar que aquí en el chat, no exactamente en el chat, sino tenéis otra sección que se llama preguntas. Nos podéis hacer todas las preguntas que queráis que respondamos en esta sección. Podéis votar las que os parecen más interesantes y así las podemos responder en orden de prioridad al final del webinar. Todas las preguntas que no nos dé tiempo de responder en esta sesión, después las publicamos en nuestras redes sociales en un artículo, entonces también os dejaré otro enlace para que podáis acceder a nuestro LinkedIn, seguirnos y manteneros al día de cuando salga este artículo y también de próximos webinars que hacemos uno al mes, siempre de temáticas laborales o de recursos humanos. Entonces, no me enrollo más y dejo paso a Alejandro. Gracias por asistir. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, pues agradecer evidentemente a Payfit su confianza en mí para hacerme cargo del webinar y bueno, pues agradeceros a todos vuestra dedicación o la dedicación de este tiempo al webinar. Bien, hicimos en julio ya un webinar sobre novedades laborales y bueno, pues esto es un poco la continuación de ese. Sí que es verdad que hay algunos aspectos de los que vamos a analizar hoy que ya los analizamos en su día y hay otros, evidentemente, que sí que son nuevos. Es decir, hay novedades en el ámbito legal
que han ocurrido durante estos meses, o hay proyectos de ley que están avanzando en su tramitación durante estos meses. Bueno, pues a eso vamos a dedicarnos. Voy a empezar. Hay como dos bloques. Hay un primer bloque de novedades en el ámbito laboral y un segundo bloque de novedades en el ámbito de seguridad social. Ahora vamos a empezar en principio con las novedades laborales. Para empezar vamos a hablar de la Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. ¿Vale? Y esto sí que es una novedad en el ámbito legal que se publicó en el mes de julio, que es la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y que tiene evidentemente efectos en el terreno o en el ámbito laboral. Vamos a mencionar, insisto, un poco encapsulado y de forma resumida los aspectos que entiendo más relevantes. En primer lugar, mencionar, y respecto al ámbito de aplicación, decimos que esta ley se aplicará, entre otros ámbitos, al empleo por cuenta ajena y por cuenta propia, que comprende el acceso, las condiciones de trabajo, el acceso al empleo, incluidas las retributivas, las de despido, las de promoción y las de formación profesional. Es decir, y ahora lo vamos a ir aterrizando, es decir, esta ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación traslada sus efectos a, como digo aquí, el ámbito del empleo, por cuenta ajena, y dentro de ese ámbito hablamos de el acceso, es decir, el proceso de selección, las condiciones de trabajo que se fijen, las retribuciones, el despido, la promoción o la formación. Digo aquí también que nadie podrá ser discriminado, y seguro que se nos ocurren a todos las razones por las que nadie puede ser discriminado, y hablamos aquí de por razón de nacimiento, razón de sexo, por razón de religión, por convicciones, por edad, por discapacidad, y se añaden a estas razones por las que nadie puede ser discriminado dos importantes. Una, por enfermedad o condición de salud. Dos, por estado serológico y o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos. Es decir, se incorpora a este listado de razones por las que nadie puede ser discriminado o de situaciones estas dos. ¿Vale? Y tengámoslo en cuenta porque, insisto, nos va a afectar. La enfermedad, ¿vale?, no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que se deriven del tratamiento de esa propia enfermedad. Es decir, o de las limitaciones objetivas que imponga esa propia enfermedad o esa esa propia enfermedad, perdonadme. No podrán establecerse limitaciones o segregaciones o exclusiones por razón de la causa prevista en esta ley para el acceso al empleo por cuenta ajena, incluidos los criterios de selección, en la formación, en la promoción, en la retribución, en la jornada y demás condiciones de trabajo, así como la suspensión o el despido. ¿Qué estamos queriendo decir en la práctica? Que yo no puedo establecer limitaciones, segregaciones o exclusiones basadas en la enfermedad, ¿vale?, en relación a estos aspectos. Por extensión, no podré, por ejemplo, despedir a nadie por razón de enfermedad. ¿Vale? Es decir, olvidémonos de despedir a alguien y que detrás de ese despido pudiera haber, por alguna circunstancia, una enfermedad. Porque, como hemos avanzado ya previamente, nadie puede ser discriminado por razón de enfermedad. Se entenderán discriminatorios los criterios o sistemas de acceso al empleo en las condiciones de trabajo público o privado o en las condiciones de trabajo que produzcan situaciones de discriminación indirecta por razón de enfermedad. Y ya por último, para completar este escenario, el empleador, es decir, la empresa, no podrá preguntar sobre las condiciones de salud de cualquier aspirante a sueldo, a puesto. Es decir, en los procesos de selección no se pueden preguntar sobre las condiciones de salud de un aspirante. Así que insisto, de aquí, es decir, esta ley, insisto, ya está en vigor, y de esta ley fundamentalmente la conclusión que tenemos que extraer es que en ningún caso se puede dar una discriminación por razón de enfermedad dentro del ámbito del empleo. Y eso afecta a toda la retaila a la lista que hemos visto. Bien, seguimos hacia adelante. Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. Vale, esta es la ley, que la habréis escuchado o habréis oído hablar de ello en los medios de comunicación, la ley del sí es sí. Bueno, pues esta ley del sí es sí, que en principio tiene evidentemente unas pretensiones mucho más amplias de lo que aquí venimos a hablar, tiene medidas que tienen repercusión en el ámbito laboral también,
que vamos a un poco tratar de desgranar. Primera, las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral, incidiendo especialmente, como de hecho ya las propias normas inciden, en el acoso sexual o el acoso por razón de sexo. Las empresas deberán arbitrar procedimientos específicos para prevenir, ¿vale?, la comisión de delitos que tengan que ver con la libertad sexual y para dar cauce a las denuncias y reclamaciones. Es decir, lo que nos están diciendo esto es que la ley tiene que tener protocolos o procedimientos internos y tienen que tener también un canal de denuncias de este tipo de situaciones. Las medidas que aplique la empresa deberían afectar a todo el personal, y cuando se habla de todo el personal no solo hablamos de empleados por cuenta ajena. Deberíamos incorporar aquí también becarios, voluntarios, personal de TT, es decir, el ámbito de este o la extensión en términos objetivos es mayor del trabajador por cuenta ajena. Las empresas, sin distinción de tamaño, promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra las violencias sexuales, ¿vale? Deberán incluir en la valoración de riesgos, estamos hablando de prevención de riesgos laborales, de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadores, la violencia sexual entre los riesgos laborales recurrentes o concurrentes, debiendo formar e informar a las trabajadoras. Las empresas integrarán la perspectiva de género en la organización de los espacios de trabajo para garantizar que sean seguros para las trabajadoras. Otra cosa, se modifica el artículo 44 del Estatuto, que incorpora a las víctimas de violencias sexuales el derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría que la empresa tenga vacante en otro centro de trabajo durante un plazo entre 6 y 12 meses. Terminado este plazo, se podrá optar, a la trabajadora afectada podrá optar entre regresar a su puesto de trabajo anterior, continuar en el mismo o extinguir su contrato percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Esto todo es nuevo, ¿vale? Esta ley se publicó en septiembre, el 7 de septiembre en el BOE, y entra en aplicación en 30 días de plazo. Creo que entra en aplicación el 7 de octubre. ¿Vale? Tengámoslo presente. Seguimos. Tramitación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. De esta ley ya hablamos en el anterior webinar y, bueno, volvemos a incorporarla porque incorpora novedades que en su día o cuando definitivamente entre en vigor van a ser relevantes, y lo cierto es que estamos en la tramitación. Vale, el Consejo de Ministros aprobó ya el 30 de agosto el proyecto de ley, es decir, el texto definitivo, que ahora evidentemente ha sido remitido a Cortes Generales, es decir, al Congreso y Senado, para completar su tramitación. Por lo tanto, es posible que en esa tramitación parlamentaria sufra cambios, pero en esencia creo que mantendrá más o menos lo que hemos visto hasta ahora. En relación al ámbito laboral, ¿qué cosas tenemos que destacar? Que ya las habíamos mencionado. Se reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes el derecho a una incapacidad temporal por contingencias comunes, ¿vale?, cuando sufran estas menstruaciones incapacitantes, que no exigirán periodo de carencia. Sabes que las ITs por enfermedad común tienen periodo de carencia, estas no van a exigir periodo de carencia, y el subsidio se abonará a cargo de la Seguridad Social desde el día de la baja. No sabemos el porcentaje de la prestación. Eso en principio en el texto normativo, que yo lo he revisado, no aparece. Me imagino que en algún punto se determinará con exactitud cuál va a ser el porcentaje de la prestación. Intuyo que debería ser el 100% de la base reguladora a cargo de la Seguridad Social. Pero lo cierto es que en el texto que se ha remitido a Cortes no se detalla, o al menos yo no lo he encontrado. Vale. Segundo, se incorpora una incapacidad temporal por contingencias comunes para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo voluntariamente o no, con el objetivo de que se puedan recuperar. Vale. Esta IT tampoco va a exigir periodo de carencia y el subsidio se abonará a cargo de la Seguridad Social desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo de la empresa el salario íntegro correspondiente al día de la baja. Y una tercera supuesto, se incorpora también una IT preparto por contingencias comunes desde la semana 39 del embarazo,
que no consumirá ningún día de la prestación por nacimiento y cuidado del menor posterior. Esta IT sí que exigirá el periodo de carencia, que va a ser el mismo que tiene el nacimiento y cuidado del menor. Sabéis que es un periodo de carencia por edad, menores de 21 años, entre 21 y 26 años y a partir de 26 años. Y el subsidio se abonará a cargo de la Seguridad Social desde el día siguiente al de la baja, siendo a cargo de la empresa el salario íntegro del día de la baja. Y se va a abonar esta prestación desde el día que inicie la baja hasta la fecha del parto, salvo que por el camino se reconociera un riesgo durante el embarazo. Tampoco se fija ni en este supuesto ni en el anterior el porcentaje que va a abonar la Seguridad Social. Yo intuyo en ambos casos también que será el 100% de la base reguladora, pero no lo desconozco a día de hoy. Esto está, insisto, en tramitación en las Cortes Generales, es decir, todavía puede haber modificaciones en el texto definitivo. Pero bueno, esto parece que tengo la impresión de que continuará. Vale, transposición de la directiva del whistleblowing. Aquí también estamos en trámites y vamos con cierto retraso, quiero decir, porque esto debería haberse aprobado ya el año pasado. En principio hay un anteproyecto de ley que ya está aprobado para incorporar al derecho español la directiva 2019/1937, que pretende establecer unas normas comunes que aseguren la protección efectiva de las personas que informan de infracciones. Si quieres, entre comillas, chivatos, aunque eso es un término un poco despectivo, ¿no? Informantes, ¿vale? Pero en principio la norma tiene dos objetivos: proteger a los informantes y, por otro lado, establecer normas mínimas de los canales de comunicación. De esto ya habréis oído hablar seguramente en prensa y medios. Ámbito material, pues en principio protege a las personas físicas que informen de acciones o omisiones que sean infracciones del derecho de la Unión Europea. Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, o cualquier vulneración del resto del ordenamiento jurídico que menoscabe el interés general. Y también protege a los trabajadores que informen sobre infracciones del derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? ¿A quién afecta esto? Pues informantes que trabajen tanto en el sector privado como en el sector público, e informantes que comuniquen información sobre infracciones producidas en el marco de una relación laboral o estatutaria. Es decir, infracciones cometidas antes, durante y tras la extinción de la relación contractual. Entidades obligadas a tener un sistema interno de información, ¿vale? Y esto es importante. Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores tienen que tener un canal interno de información o de denuncias, si queréis, obligatoriamente. Insisto que estamos transponiendo la directiva, pero es que esto es muy probable que vaya a ser así. ¿Vale? También tendrá la obligación de tener este canal interno de denuncia de información personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos o mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales o de financiación de terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente. Es decir, empresas del ámbito del sector privado que estén dentro de estos sectores con independencia del número de trabajadores. Y también tendrán que tener canal de información o canal de denuncias, partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones, siempre que reciban o se financien mediante fondos públicos. Bien, en relación a estos canales internos de denuncia, hay que tener en cuenta brevemente dos cositas. Uno, los sujetos obligados, en este caso las empresas, deberán proporcionar información sobre el uso de los canales internos de forma clara y accesible. De tener página web, fijaros lo que os dice la norma, la información sobre ese canal interno de denuncias deberá figurar en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable. Es decir, se pretende que aquel que quiera denunciar tenga un acceso sencillo a este canal de denuncias. Debe además existir un registro de esas denuncias. Debe existir un libro de registro de las comunicaciones y de las investigaciones. Y ya por último, aunque insisto, lo estamos viendo de manera muy resumida, las personas que comuniquen o revelen infracciones tendrán derecho de protección. Y más, se prohíbe los actos de represalia y son sancionables, es decir, se incorporan sanciones para aquellas empresas que represalien, por así decirlo, a los informantes. ¿Vale?
Bien, seguimos avanzando en estas novedades. Transposición de la directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores. Vale, aquí esta también la vimos de manera muy breve en la sesión, en el webinar del mes de julio. Aquí he profundizado un poquito más. En principio, como digo, aquí se está en trámites el anteproyecto de ley para transposición de la directiva 2019/1158. Esta directiva, relativa a conciliación de la vida familiar y la vida profesional, incorpora también unas cuantas novedades que nos van a afectar. Bien, primero, se modifica el artículo 4.2 del estatuto, ¿vale? Esto es en el anteproyecto de ley, ¿vale? Derechos laborales. Se dice que el trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de sus derechos de conciliación o corresponsabilidad de la vida familiar y laboral será constitutivo de discriminación por razón de sexo. Así lo dice el texto, ¿vale? Segundo, se opera una modificación en el artículo 34.2 del estatuto. El 34.2 es el que regula la distribución irregular de la jornada. Entonces, ¿cómo queda el tema? Se dice en primer lugar que la distribución irregular podrá establecerse unilateralmente por parte de la empresa siempre que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Bien, esto en principio es así ahora también. Pero se añade alguna cosita más. 1. La distribución irregular debe cumplir toda la normativa laboral sobre jornada y horario y descansos. Y aquí está la novedad, la normativa sobre conciliación. Es decir, a la hora de establecer la distribución irregular de la jornada, se incorpora como obligación que se contemple también la normativa en materia de conciliación. Y por último, que también es una modificación, la compensación de la distribución irregular de la jornada, es decir, la compensación de los excesos en términos de descanso, por ejemplo, se realizará mediante pacto colectivo y en defecto de, según la concreción que proponga la persona trabajadora. Es decir, que la compensación de los excesos en una jornada irregular, en principio se va a compensar conforme al convenio colectivo, pacto entre empresa y RLT, y en su defecto, según la concreción que proponga la persona trabajadora. Más cositas. Se modifica el artículo 34.8 del estatuto. Este es el que menciona la adaptación de jornada. Para esto se incorpora en el año 2019. Y entonces se dice aquí, y aquí varias cosas interesantes. Primero, también podrán ejercer este derecho a la adaptación quienes acrediten deberes de cuidado respecto de los hijos o hijas mayores de 12 años. En principio, el texto normativo actual prevé que si tienes hijos menores de 12 años puedas adaptar tu jornada. Bueno, pues aquí se añade que si hay deberes de cuidado también se podrá pedir la adopción respecto a hijos o hijas mayores de 12 años al cónyuge, ¿vale? Si también exige cuidados, pareja de hecho, y esto es otra gran novedad, en el estatuto no se mencionaba las parejas de hecho, ya estamos incorporando la mención a la pareja de hecho en este 34.8. Y también familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, así como otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio. Y esto también es una novedad relevante. Es decir, se está incorporando a estos deberes de cuidado y a esta posibilidad de adaptación de jornada cuando tú convivas con personas dependientes en tu domicilio o que convivan contigo aunque no te una a ellos lazos de consanguinidad o afinidad y demás. Bien. Otra novedad. Se establece que el procedimiento de adaptación deberá resolverse con la máxima celeridad y siempre antes de 15 días. En el texto actual se da un plazo de 30 días. Bueno, pues se reduce a 15. Se señala que la justificación por parte de la empresa deberá producirse también cuando propone una solución alternativa. Vale. Sabéis que en el caso de adaptación de jornada, en principio pueden ocurrir tres cosas. Que la empresa acepte la adaptación que sugiere o que plantea la empresa, el trabajador o trabajadora, que se niegue a ella, en cuyo caso tiene que justificarla, o que proponga una medida alternativa. Vale, pues si propone una medida alternativa tendrá que justificarla también. Y bueno, por último se reconoce el derecho a regresar a la situación anterior cuando concluya el periodo acordado o cuando decaigan las causas. Más o menos el texto normativo así lo contempla en la actualidad. Más cosas que incorpora esta transposición. Vamos al artículo 37, el de los permisos retribuidos, porque también incorpora cambios. En el caso del permiso por accidente o enfermedad grave, se amplía hasta 5 días como máximo. Pensar que este permiso en la actualidad son 2 días ampliables a 4 en caso de desplazamiento. Bueno, pues se puede llegar a ampliar hasta 5 días
si se mantiene la situación y la persona trabajadora que lo solicita es la que lleva de manera efectiva los cuidados. Es decir, que se está haciendo cargo de los cuidados del enfermo o del accidentado o accidentada. Se amplía el ámbito subjetivo de este permiso incorporando también a las personas convivientes. Sabéis que en la actualidad son familiares por consanguinidad afinidad hasta el segundo grado, y el cónyuge, evidentemente en ello. Bueno, pues se amplía también a personas convivientes, aunque no tengan relación de consanguinidad o afinidad. Y se incluye la cobertura de la pareja de hecho. Esto es una gran novedad. Es decir, sabéis que el estatuto en principio no contempla los permisos retribuidos para las parejas de hecho, aunque es verdad que en la práctica la mayor parte de los convenios colectivos sí que lo contemplan, pero el estatuto no. Bueno, pues se incorpora en la cobertura de este permiso la pareja de hecho. No sé si para el resto de permisos también se va a incorporar. Me dice la lógica que sí, pero no lo sé. Se introduce un nuevo artículo 37.9, y esto es nuevo, para incorporar permisos en aquellos casos de fuerza mayor familiar que requiera la presencia de la persona trabajadora. Será un permiso por un máximo de 4 días al año, sin perjuicio de que los convenios colectivos pudieran establecer cifra mayor. No sabemos esto cómo quedará en la práctica. Bien, hasta aquí hemos llegado. Esto es un anteproyecto de ley transposición de una directiva, es decir, como os he dicho antes, está a expensas de el desarrollo final o del trámite final en Cortes, que es decir, con lo cual, bueno, pues es muy probable que el texto no varíe mucho más allá de lo previsto, pero bueno, que sepáis que esto no está aprobado todavía, está en trámites. Bien, estatuto del becario. Aquí brevemente, porque desde el estatuto del becario ya hablamos en el webinar de julio largamente. En principio parecía que en las primeras semanas de septiembre pues se iba a resolver ese tema, se iba a convocar la mesa de diálogo social que lo iba a abordar, pero la realidad es que estamos a finales de septiembre y esto sigue sin aprobarse. Parece que, sobre todo las posiciones o con las posiciones de las patronales hay bastante distancia y sobre todo hay distancias por un lado. El gobierno tiene intención o querría eliminar las prácticas extracurriculares porque el gobierno entiende que los estudiantes, una vez que finalizan sus estudios, deben incorporarse al mercado laboral a través de los contratos en prácticas. Y bueno, pues ahí no hay, parece que hay acuerdo. Y luego había un tema que parece que inicialmente lo habían retirado, pero que vuelve a estar sobre la mesa y es limitar el número de estudiantes en prácticas o de becarios en función del tamaño de la empresa. Bueno, esos dos aspectos parecen espinosos. No sé si finalmente el gobierno optará por sacar adelante este estatuto sin el acuerdo con la patronal y solo con el acuerdo con los sindicatos. No sé muy bien qué ocurrirá, pero bueno, así está el tema. Y luego hay otro segundo tema que ha salido a la palestra en los últimos días, que es el tema de la obligatoriedad en la cotización a la seguridad social. Este era un tema que ya salió en su día a finales de 2018 y que el gobierno se planteó que fuera obligatoria a partir de 2019. La realidad es que la comunidad educativa se echó encima del gobierno porque decía que eso podía dificultar el que hubiera empresas interesadas en incorporar becarios. Y bueno, parece que a día de hoy vuelve a ser otro obstáculo. Bien, es verdad que el gobierno se ha comprometido a financiar los costes de seguridad social, creo que hasta en un 95%. Así que, bueno, pues no parece que esto debería ser un obstáculo lo suficientemente llamativo como para que saquen adelante esa cotización obligatoria de todas las prácticas. No sé muy bien, así está el tema a día de hoy. Sigo avanzando porque si no me entretengo. Otro tema interesante, las indemnizaciones en las extinciones de contrato. Y esto es un tema que tiene bastante agitado a la comunidad de juristas, ¿vale? Os voy a explicar por qué. Bien. Aquí no hay ninguna novedad legal en principio. Lo que pasa es que sí va a haber una interpretación de la Carta Social Europea que nos puede afectar de manera llamativa. Vale, digo aquí que el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, que ratificamos allá por junio del año pasado, establece el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada. Y quedémonos con esta expresión, indemnización adecuada o a otra reparación adecuada. ¿Por qué? Y ahora volvemos al terreno nuestro. Sabéis que el artículo 56 del Estatuto establece una indemnización tasada
de 33 días de salario por año de servicio para el despido improcedente. ¿Vale? Despido improcedente, despido sin razón válida. Aunque no se llame igual, en el fondo, en la práctica, más o menos quiere decir lo mismo. ¿Vale? Este despido, esta indemnización, está tasada y no permite individualización alguna, es decir, no se puede excepcionar. Los tribunales, a priori, en los términos en los que está regulada nuestra legislación, no pueden entrar a valorar si el daño sufrido por la persona trabajadora que ha perdido su empleo es mayor o menor que la indemnización que recibe. No. En distintos ordenamientos jurídicos europeos, como digo aquí, surge el debate acerca de si el sistema objetivo de fijación de indemnizaciones como el nuestro permite dar a la persona el qué, la indemnización adecuada del artículo 20 de la Carta Social Europea. Y aquí está el meollo de la cuestión. ¿Qué ocurre? Que ya por 2017, en la reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales de un sindicato italiano, se estableció que las personas trabajadoras despedidas sin una razón válida, insisto, sustituir razón válida por improcedencia, tienen que recibir una compensación adecuada u otra reparación adecuada. Así como la readmisión o una compensación de suficiente nivel para disuadir al empleador y resarcir el daño sufrido por la víctima. Fijaos la expresión, compensación de suficiente nivel para disuadir al empleador y resarcir el daño sufrido por la víctima. Añade además este Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el que interpreta esta Carta Social, que cualquier tope a la fijación de los daños que impida que la indemnización se ajuste a la pérdida sufrida y sea suficientemente disuasoria es en principio contrario a la Carta. Y lo que nos está diciendo es que estas indemnizaciones tasadas que impidan ajustar la indemnización a la pérdida sufrida y que además sea disuasoria va en contra del espíritu de la Carta Social. Y ahora, ya para el desenlace, ¿qué ocurre? Pues ocurre que UGT presentó una queja el pasado mes de marzo ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa por entender que la normativa española, la legislación española en materia de despidos individuales sin causa justificada, artículo 56, vulnera el artículo 24 de la Carta, en la medida en que establece un sistema de cálculo tasado que no permite modular la indemnización legalmente prevista o tasada para reflejar la totalidad del daño sufrido. Es decir, que nuestro sistema de fijación de indemnizaciones por despido improcedente iría en contra del espíritu de la Carta Social Europea. Como digo aquí, por último, no es absoluto descartable que se declare que nuestra legislación incumple la Carta, y eso lo que significaría, aparte o no de que hubiera que modificar la norma, es que nuestros tribunales, en aplicación, insisto, de lo que finalmente responde a este comité, podrían empezar a fijar indemnizaciones complementarias a la ya tasada para modular, de alguna manera, la indemnización en función del daño sufrido. Imaginaros las consecuencias que podría tener esto. Que ahora estamos acostumbrados a despido a alguien, le reconozco la improcedencia, 33 de salario por año de servicio y salvo que haya alguna razón que implique nulidad, pues sé que el tema se ha resuelto. Bueno, pues cuidado con esto, porque esto puede transformar de manera muy relevante ese tema. ¿Vale? Bueno, seguimos para adelante porque me entretengo y no paro. Salario mínimo interprofesional de 2023. Bueno, eso también se está hablando últimamente bastante. Sabéis que el objetivo del gobierno era, a la finalización de su legislatura, situar el salario mínimo en el 60% del salario medio para 2023. Bueno, al final de la legislatura. En principio hay una comisión asesora que va a analizar cuál debería ser la subida para este año 2023. Además, nos encontramos que en la coyuntura actual, con la inflación disparada, pues hay todavía una presión mayor para elevar ese salario mínimo, por un lado, pero también tienes presión por parte de la patronal para que no se produzca una gran elevación. Bueno, pues en esas estamos. Parece que la horquilla, en principio que se fijaba, estaba comprendida entre 1.011 y 1.049 euros, pero insisto, con la coyuntura actual, con la inflación disparada, no sé muy bien, o no sabemos todavía realmente hasta dónde va a alcanzar ese salario mínimo. Imagino que
cuando llegue enero, esperemos que lo sepamos y no llegue, y que al menos no lo retrasen hasta septiembre, ¿no? Como hace 2 años, como el año pasado. Bien, dejamos ya el bloque del ámbito laboral y pasamos al bloque de seguridad social. Y no paro porque no me quiero pasar de tiempo. Bien, primer tema, y este es un tema más puramente formal, pero que sepáis que va a ocurrir. Está entre los objetivos del Ministerio de Seguridad Social la creación de una agencia estatal de seguridad social, que sería algo parecido a lo que es la Administración Tributaria, la agencia tributaria, ¿vale? Y que incorporaría bajo su paraguas pues la Tesorería General de la Seguridad Social, el INS y la Gerencia Informática, entre otros organismos. No sé si alguno más caería bajo este paraguas. La idea a priori es agrupar la gestión y ser más, evidentemente, efectivo y prestar un mejor servicio. Está en trámite, o sea, el planteamiento está hecho, hay intención por parte del Ministerio de constituirla. Me imagino que en este próximo año esto irá tomando cuerpo. Lo que pasa es que, evidentemente, la digestión de ello será más larga, pero vamos, en principio, que sepáis que esto a priori va a ocurrir. Vale, nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia autónomos. Esto también es otra de las novedades laborales que tuvo lugar en julio y que sí que evidentemente va a tener relevancia para el personal autónomo. Vale, la intención, el objetivo con el que se ha hecho esta norma es vincular la cotización a los rendimientos. Sabéis que los autónomos hasta ahora pues tienen una serie de bases de cotización que pueden seleccionar de motu propio. El grueso de los autónomos tienen la base mínima de cotización y cotizan por la base mínima con independencia de sus rendimientos. Bueno, el nuevo sistema, el objetivo final, que no se va a conseguir ahora, sino en los próximos años, es vincular la cotización del autónomo a su nivel de ingresos reales. ¿Vale? Ese es el objetivo. Entonces, como digo aquí, se define un nuevo sistema en función de los rendimientos netos que evolucionará a un modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales en un plazo de 9 años. ¿Vale? En los próximos 3 años, o sea, es decir, en 2023, 2024 y 2025, se va a desplegar de forma progresiva un sistema de 15 tramos que fijará bases y cuotas en atención a rendimientos netos. Además, esto se podrá modificar hasta 6 veces al año. Al final del año, la agencia tributaria y la Seguridad Social cruzarán información y en función de esa información la Seguridad Social determinará cuál es tu base de cotización y, bueno, pues si has pagado de más te devolverá y si has pagado de menos te reclamará lo que corresponda. Se mantiene también la tarifa plana que ya existía antes para los autónomos, en principio con una cuota de 80 euros mensuales durante 12 meses, ampliable cuando tus ingresos sean inferiores al SMI, otros 12 meses. El sistema también va a incorporar una evaluación periódica de los agentes sociales para ver si efectivamente esto funciona. Y el nuevo modelo, como digo aquí, entrará en vigor el 1 de enero. Vale. Vamos a hacer un pequeño resumen del modelo. ¿Vale? Perdón que me adelanto. En principio, para determinar cuál es mi base de cotización, tengo que tener en cuenta la totalidad de rendimientos netos obtenidos durante el año natural. ¿Vale? Bien, es verdad que yo en enero no puedo saber con exactitud lo que voy a ganar durante el año. Haré una previsión, ¿vale? Y a partir de esa previsión, o a final del año de los rendimientos reales, me tendré que ir a unas tablas, que son estas que aparecen aquí, una tabla reducida y una tabla general, determinar cuál es mi nivel de rendimientos y a partir de aquí determinar cuál es mi base mínima y mi base máxima. Y yo podré cotizar por una base comprendida entre la mínima y la máxima. Es así de sencillo. ¿Cómo calculo los rendimientos netos? Bueno, pues los rendimientos netos en principio se calculan cogiendo los ingresos reales obtenidos por actividades profesionales o económicas en cada año natural. A esos ingresos reales hay que minorarle los gastos fiscalmente deducibles, excepto la cuota de autónomos, y sobre ese rendimiento neto previo haré una minoración por gastos genéricos de un 7%. ¿Vale? El resultado de ese cálculo, que lo podéis ver aquí, me va a dar mis ingresos netos, son mis rendimientos netos. ¿Vale? Con esos rendimientos netos, pues yo calcularé cuál es mi base de cotización. Aquí os pongo un ejemplo. Para una psicóloga con un despacho profesional que tiene unos ingresos anuales reales de 36.000 euros y como gastos fiscalmente deducibles 5.200. Bueno, pues 36.000, el resto de los gastos fiscalmente deducibles y sobre ese resultado le aplico una minoración de gastos genéricos o generales del 7%.
Al final mi rendimiento neto anual será 28.644 y mi rendimiento neto mensual 2.387 euros. Bien. Con este resultado me voy a las tablas, determino dónde está mi rendimiento, que en este caso son el tramo 7, y aquí tengo mi base máxima y mi base mínima de cotización. Podré coger una base que esté convertida entre la mínima y la máxima y empezar a cotizar por ella. Como os decía, como a 1 de enero tú lo que vas a hacer es una previsión, se puede ir modificando a lo largo del año si fuera necesario. ¿Vale? Y bueno, al final, no me quiero entretener con esto, al final del año, si yo he cotizado bien entre la mínima y la máxima, perfecto. Si he cotizado de menos respecto a los rendimientos reales, me tocará pagar adicionalmente, y si he cotizado de más, la Seguridad Social me devolverá el dinero. Es así de sencillo, a grandes rasgos. O sea, habría que entrar un poquito más al detalle, pero no creo que sea el objeto de este webinar. Y ya por ir cerrando, para que vean que, Sara, que no me voy de tiempo, algo que ya mencioné en su día, pero que sí que me parece interesante mencionar, porque está pasando de puntillas, pero lo cierto es que va a ser un recargo en cotizaciones a partir del 1 de enero, que es el mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Vale? Este mecanismo de equidad intergeneracional lo que trata o el objeto es de repartir un poco de modo equilibrado entre generaciones el esfuerzo en financiar las pensiones. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente nos estamos haciendo mayores. ¿Vale? 2, se van a jubilar en los próximos años la generación de lo que se llama el baby boom, que son los nacidos entre el 57 y el 77, que fue el periodo de mayor nivel de natalidad que hemos tenido en este país, y también influye la baja tasa de natalidad que tenemos en la actualidad. Bueno, entonces, a partir de esto, se ha decidido el que, oye, pues tengo que de alguna manera reactivar este fondo de reserva que teníamos antes, es decir, volverlo a cargar de dinero para que si en algún momento el sistema de pensiones plantea ciertas rigideces a nivel presupuestario, que podamos responder. ¿En qué se va a traducir esto? Pues en algo muy sencillo. En principio, a partir del 1 de enero de 2023, las empresas van a aportar un 0,5% más de cotización por contingencias comunes y los trabajadores un 0,1% más. ¿Vale? Estas aportaciones se van a activar entre 2023 y 2032, es decir, durante 10 años. ¿Vale? Insisto, a partir del 1 de enero lo tendremos en nuestras cotizaciones. Con lo cual, bueno, pues simplemente que lo sepáis, que esto va a ocurrir, que ya está como tal aprobado y que evidentemente nos va a afectar en nuestros costes. Y yo creo que pues se ha acabado. Bueno, no está mal para lo que soy yo. Bueno, pues Muy bien, he terminado en un tiempo razonable. He corrido un poco, que... disculparme, pero es que como siempre me alargo, no quería que en este caso ocurriera. Bueno, pues no, ha quedado súper quedo claro. ya a disposición de las dudas que pueda haber y ya está. Pues espero que os haya resultado interesante y demás. Sí, iba a decir que parece que no han llegado preguntas, entonces os doy un minutito de cortesía por si os estáis animando a preguntar. Estaremos encantados de responderlas. Y si no, pues ya daremos por finalizado el webinar. Parece que te has explicado súper bien, Alejandro. Sí, espero que sí, espero que sí. Espero que sí. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, pues entiendo entonces que todo ha quedado, o ha quedado todo muy claro o no ha quedado nada claro. O estáis tímidos hoy. Mira, nos acaba de llegar una pregunta. Sí, vale. De Carlota, gracias por animarte. Dice, ¿el tema del canal denuncias está ya de aplicación? No, en principio vamos con retraso, es decir, porque la transposición de la directiva comunitaria se tiene que haber producido ya. Entonces hay un anteproyecto de ley que tiene que seguir su trámite correspondiente, es decir, texto definitivo por parte del gobierno, que yo creo recordar que ya está, y pasa a Cortes Generales para en los trámites en el Congreso y en el Senado, que se apruebe y ya está. Entonces, insisto, va con retraso, así que es muy probable que en los próximos meses lo veamos. Yo me imagino que también una vez que se apruebe nos darán un periodo de cortesía para su implantación. De hecho, creo recordar que la idea inicialmente, y así lo aparecía en el anteproyecto de ley, era que se publicara en torno a junio de este año para que entrara en vigor a principios del año que viene. Es decir, dar unos 6 meses de plazo.
me imagino que irá por el mismo tránsito. Es decir, que una vez que se apruebe nos darán un plazo de cortesía de unos 6 meses para su implantación, pero a día de hoy todavía no está aprobado, eso sí. Súper. Muchas gracias, Alejandro. Pues mira, se han animado y han hecho otra pregunta. Dice Vale. Cristina, ¿el nuevo sistema de autónomos también afecta a los societarios? Sí, también afecta a los societarios. Efectivamente, afecta a autónomos normales y autónomos societarios. De hecho, no lo he mencionado, pero para calcular los rendimientos reales de los autónomos societarios se calcula más o menos igual, es decir, se cogen los rendimientos e ingresos de todas tus actividades, así como los ingresos que percibas de la propia empresa en forma de salarios, y sobre eso se restan los gastos fiscalmente deducibles y se añade, en lugar de una minoración de un 7% por gastos genéricos, una minoración de un 3% por gastos genéricos. Pero sí, los autónomos societarios también van al mismo sistema, correcto. Genial. Mira, ha caído otra pregunta de Carlota, así que también te la transmito. Perfecto. Y en relación a la normativa de no discriminación, ¿quiere decir que no se puede despedir a un empleado que esté de baja, siendo el motivo de despido una causa objetiva, por ejemplo? Lo que quiero decir es que no puedo despedir a nadie y que el motivo sea una enfermedad. Claro, dices, bueno, pero es que el motivo no es la enfermedad. Que el motivo no sea la enfermedad. Es decir, porque mañana no, el empleado o empleada afectada va delante de un tribunal y es capaz de demostrar que los motivos que están detrás del despido es una enfermedad y tenemos una discriminación. O sea, no te cuento dónde termina eso. Termina probablemente en una nulidad del despido, con toda probabilidad. ¿Vale? Eso quiero decir. Súper. A ver. Muy bien, pues parece que sí, que ya no hay más preguntas. Muchas Perfecto. Gracias, Alejandro, por participar y por contarnos todo de forma tan clara. Así que nada, vamos a dar por finalizado el webinar. Os dejo aquí en el chat el enlace a nuestro LinkedIn para que podáis ver después la recopilación de las preguntas respondidas y también para que estéis al día de los próximos webinars. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que os haya resultado de utilidad. Gracias.